Se vio obligado a renunciar a la hija que tuvo en la adolescencia, viviendo años con una culpa silenciosa. En un día cualquiera, vio a una joven abandonada en la acera y supo de inmediato quién era. En ese momento, comprendió que su mayor fortuna estaba allí, temblando de frío ante él. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Desde lo alto del piso 50, Rodrigo Altamirano Fuentes contemplaba el horizonte de Ciudad de México con ojos que no veían realmente el espectáculo de luces ante él. La megalópolis se extendía como un mar de estrellas terrestres bajo el cielo nocturno, pero el hombre de 42 años, considerado un genio de los negocios tecnológicos, sentía que observaba todo a través de un velo invisible. Su reflejo en el cristal blindado le devolvía la imagen de un hombre exitoso. Traje hecho a medida, reloj suizo, cabello perfectamente cortado con algunas canas prematuras que le daban un aire de distinción. Sin embargo, sus ojos oscuros revelaban un vacío que ninguna cuenta bancaria había logrado llenar. Señor Altamirano, los inversionistas japoneses están esperando su videollamada, interrumpió su asistente desde la puerta. Diles que comenzamos en 5 minutos, respondió sin apartar la mirada del horizonte. Cuando quedó solo nuevamente, Rodrigo aflojó el nudo de su corbata y bebió un sorbo del whisky añejo que sostenía en su mano. Su imperio tecnológico Altatech, valuado en miles de millones de pesos, era la envidia del continente. Había revolucionado la forma en que las personas se comunicaban en Latinoamérica, y a los ojos del mundo era el ejemplo perfecto del éxito. Mansiones en las lomas de Chapultepec y en Cancún, colección de autos deportivos, jet privado, influencia política y acceso a los círculos más exclusivos del poder. Pero cada noche, cuando el silencio invadía su penthouse, Rodrigo escuchaba el mismo sonido que lo perseguía desde hacía más de 20 años. El llanto de un bebé que nunca conoció. Su mente viajó inevitablemente al pasado, a aquel verano en Cuernavaca, cuando tenía apenas 17 años. El calor sofocante, las jacarandas en flor, y Gabriela Hernández, la hija del jardinero de la hacienda familiar. Recordó sus ojos color miel, su risa fresca como agua de manantial, y cómo se escabullían juntos hasta el lago para amarse bajo las estrellas, creyendo que nadie los descubriría. Cerró los ojos y las imágenes se sucedieron como una película gastada que había visto 1000 veces. La mirada aterrada de Gabriela cuando le confesó que estaba embarazada. La furia helada en los ojos de don Emiliano, su padre, cuando se enteró. El despido inmediato del jardinero y su familia. La promesa rota de buscarla cuando cumpliera 18. Tu futuro es demasiado grande para arruinarlo por un error juvenil, le había dicho su padre aquella noche en el estudio forrado de libros que nunca nadie leía. El apellido Altamirano no se manchará con un escándalo provinciano. La muchacha y su familia serán enviadas lejos, con suficiente dinero para que vivan cómodamente, y ese asunto quedará olvidado para siempre. Rodrigo recordaba haber llorado, suplicado, incluso amenazado con escaparse, pero al final, la maquinaria familiar había sido implacable. Su madre, doña Constanza, siempre preocupada por el qué dirán, había orquestado la desaparición de Gabriela mientras él estaba encerrado en un internado en Suiza. Cuando regresó, 3 meses después, no quedaba rastro de los Hernández en Cuernavaca. Fueron a vivir con unos parientes en Chiapas, fue la explicación oficial y el tema se convirtió en tabú familiar. El timbre de su teléfono lo devolvió al presente. Era Isabel, su actual pareja, una modelo de 28 años que adornaba su brazo en eventos sociales. Rodrigo, ¿vendrás a la gala benéfica? Todos están preguntando por ti. Tengo una reunión importante. Llegaré tarde, respondió, con la misma excusa de siempre. Siempre es lo mismo, estoy cansada de... Rodrigo colgó sin escuchar el resto. Isabel era hermosa, inteligente y perfecta para su imagen pública, pero no sentía por ella más que un cariño superficial. Como con las 2 esposas anteriores, sabía que esta relación también tenía fecha de caducidad.
Ninguna mujer lograba llenar el vacío que dejó Gabriela. Ninguna logró hacerlo olvidar la idea de que en algún lugar existía una persona que llevaba su sangre. Durante años intentó ahogar ese pensamiento en trabajo, en más logros empresariales, en reconocimientos internacionales. Se volvió famoso por su capacidad para trabajar 18 horas diarias y por su brillantez para anticipar tendencias tecnológicas. Las revistas económicas lo coronaron como el Rey Midas mexicano, pero en sus momentos de honestidad, Rodrigo reconocía que todo ese empire fue construido sobre la premisa de no tener tiempo para pensar en ella, en la hija que nunca conoció. Hace apenas 3 meses, el destino había comenzado a mover sus fichas de manera inesperada. Don Emiliano falleció tras un derrame cerebral, dejando a Rodrigo como heredero universal de la fortuna familiar, que incluía propiedades históricas, acciones en empresas centenarias y, lo que más le intrigaba, una caja fuerte que solo él podía abrir con la combinación que su padre le reveló en una carta póstuma. La noche del funeral, mientras los invitados importantes expresaban sus condolencias hipócritas y su madre recibía el pésame sedada con Valium, Rodrigo se encerró en el estudio paterno. La caja fuerte, oculta tras un retrato del abuelo fundador de la dinastía, contenía documentos financieros, escrituras y un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Con el corazón latiendo desbocado, Rodrigo abrió el sobre y encontró lo impensable: recibos de transferencias a una casa hogar en Puebla, documentos de adopción falsos y una nota manuscrita del abogado familiar confirmando que el asunto quedó resuelto discretamente. No había fotos, nombres ni direcciones actuales, solo la terrible verdad. Su hija no fue enviada con parientes, sino entregada a una institución. El shock le impidió respirar por varios segundos. El whisky se derramó sobre la alfombra persa, mientras sus manos temblaban sosteniendo aquellos papeles que desmontaban la mentira de 2 décadas. Su hija, su sangre, abandonada en un orfanato mientras él acumulaba millones que ahora parecían cenizas en su boca. Esa misma noche, enfrentó a su madre, quien, debilitada por los sedantes y la pérdida de su esposo, confirmó entre lágrimas: la verdad. Era lo mejor para todos, hijo. Esa niña hubiera arruinado tu futuro. Mírate ahora, eres un hombre importante, respetado. Tu padre solo quería protegerte. ¿Protegerme? La voz de Rodrigo tembló de furia contenida. ¿De qué? ¿De mi propia hija? ¿De la responsabilidad? ¿Del amor? Eras muy joven, no sabías lo que querías, insistió doña Constanza, aferrándose a su justificación de siempre. La muchacha recibió una buena compensación. Firmó los papeles voluntariamente. La niña fue adoptada por una buena familia. Eso nos aseguraron. ¿Y te lo creíste? ¿O simplemente te convenía? ¿Creerlo?, la cuestionó Rodrigo con amargura. No hubo respuesta, solo el silencio culpable de quien sabe que ha participado en una injusticia imperdonable. Desde entonces, Rodrigo había contratado a los mejores investigadores privados del país. El rastro era difícil de seguir. La casa hogar en Puebla cerró hace 15 años. Los registros estaban incompletos. Las personas que trabajaron allí se habían dispersado. Su hija, registrada como Ana, había pasado por 3 instituciones diferentes hasta los 8 años, momento en que el rastro se perdía por completo. Cada nuevo informe sin resultados concretos era un puñal que se clavaba en su corazón. Por las noches, cuando el insomnio lo atormentaba, imaginaba cómo sería ella ahora con 21 años. ¿Tendría los ojos de Gabriela? ¿Su sonrisa? ¿Habría heredado su inteligencia para los números? ¿Su carácter determinado? ¿Estaría estudiando en alguna universidad, trabajando, formando su propia familia? ¿O habría tenido un destino más oscuro, como tantos niños abandonados en México? La pantalla de su computadora se iluminó, recordándole la videollamada pendiente. Con un suspiro, Rodrigo se ajustó la corbata, compuso su mejor sonrisa de hombre de negocios y activó la conexión. Durante la siguiente hora, discutió estrategias, presentó proyecciones y cerró un acuerdo millonario con los inversionistas japoneses. Nadie podría haber adivinado que,
Detrás de esa fachada de seguridad y poder, se ocultaba un hombre desesperado por encontrar la única riqueza que realmente anhelaba. Terminada la reunión, Rodrigo revisó su teléfono. Había 3 llamadas, perdidas de Mateo Suárez, el detective principal que había contratado. Con el pulso acelerado devolvió la llamada. «Señor Altamirano, tenemos una pista sólida», dijo Suárez sin preámbulos. Una ex trabajadora social de la última institución donde estuvo Ana recuerda que fue trasladada a Ciudad de México, a un centro de acogida en Iztapalapa que ya no existe. Pero tenemos un nombre, una mujer que podría saber más, Carmen Durán. Por primera vez en meses, Rodrigo sintió que el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente. Era una pista mínima, pero era algo. Con la mirada fija en las luces de la ciudad que se extendía a sus pies, se preguntó si en algún lugar de esa inmensa metrópolis estaría su hija, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. «Encuéntrala», ordenó con voz firme. «No importa lo que cueste, no importa el tiempo que tome, encuéntrala». Al colgar, Rodrigo sabía que nada volvería a ser igual. El imperio que había construido, los millones acumulados, el poder y la influencia, todo parecía insignificante, comparado con la posibilidad de encontrar a su hija. Por primera vez en décadas, sentía que existía un propósito más allá del éxito material, una búsqueda que finalmente podría llenar el vacío que lo había acompañado toda su vida adulta. Y mientras la noche avanzaba sobre Ciudad de México, Rodrigo Altamirano, el empresario más brillante de su generación, el hombre que lo tenía todo según el mundo, lloraba en silencio por lo único que realmente importaba y que nunca tuvo, la oportunidad de ser padre. Las oficinas de Halcón Investigaciones se encontraban en un edificio discreto del barrio de la Condesa. A pesar de que Rodrigo podría haber contratado agencias internacionales con nombres más prestigiosos, había elegido a Mateo Suárez por su reputación de discreción absoluta y su conocimiento profundo de los recovecos más oscuros de la burocracia mexicana. El investigador, un ex policía federal de 50 años con ojos que parecían haberlo visto todo, recibió a Rodrigo en una oficina austera donde el único lujo era una cafetera italiana. «Tenemos información sobre Carmen Durán», dijo Mateo mientras extendía una carpeta sobre el escritorio. Trabajó en el centro de acogida San Miguel hasta su cierre en 2011. Después se mudó a Querétaro, donde vive actualmente. Es una mujer de 65 años, viuda, que ahora trabaja como voluntaria en un comedor comunitario. Rodrigo revisó el expediente con manos temblorosas. Había una fotografía reciente de Carmen, una mujer de rostro amable y cabello entrecano recogido en un moño. ¿Creen que ella sabe dónde está mi hija? No podemos asegurarlo, pero, según nuestras fuentes, Carmen tenía un vínculo especial con varios de los niños, incluyendo a Ana. Aparentemente, se opuso a algunos traslados y adopciones que consideraba inapropiados. Fue despedida poco después de que su hija desapareciera de los registros. Rodrigo sintió una punzada de esperanza mezclada con temor. ¿Y si Carmen sabía algo terrible? ¿Y si su hija había sufrido algún destino que era mejor no conocer? «Quiero hablar con ella personalmente», decidió Rodrigo. «Prepara todo para viajar a Querétaro mañana mismo. Señor Altamirano, con todo respeto, quizás sería mejor que nos dejara hacer el acercamiento inicial. Una figura como usted podría intimidarla o...» «He perdido 21 años, Mateo», interrumpió Rodrigo con firmeza. «No perderé ni un día más. Iré yo mismo». De regreso en su penthouse, Rodrigo canceló todas sus reuniones para los próximos días, algo inédito en su agenda habitualmente sobrecargada. Su asistente personal, Lucía Mendoza, lo miró con preocupación cuando le entregó la lista de cancelaciones. «¿Está todo bien, señor? La junta directiva no estará contenta con estos cambios». «Que no estén contentos», respondió con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. «Hay asuntos personales que no pueden esperar más». Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para el viaje a Querétaro, Rodrigo se detuvo frente al espejo de su vestidor. Observó su rostro detenidamente, buscando en sus propios rasgos
los que podría haber heredado su hija. Los ojos oscuros y penetrantes, la mandíbula definida, la nariz recta. ¿Se parecería a él o habría heredado la dulzura de Gabriela, sus pómulos altos, su sonrisa luminosa? El recuerdo de Gabriela lo golpeó con fuerza. ¿Qué habría sido de ella? Los investigadores no habían encontrado rastro alguno de la joven después de su partida forzada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Habría formado otra familia? ¿Estaría viva siquiera? La culpa por no haberla buscado antes, por haberse rendido tan fácilmente ante la presión familiar, lo carcomía por dentro. «Debí luchar. Por ustedes», susurró a su reflejo como si pudiera escucharlo a través del tiempo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Rodrigo subió a su auto deportivo rechazando la oferta del chofer. Necesitaba estar solo, pensar, prepararse para lo que pudiera encontrar. El trayecto de Ciudad de México a Querétaro, normalmente lleno de llamadas de negocios y revisión de documentos, transcurrió en un silencio reflexivo, interrumpido solo por la voz ocasional del GPS. Querétaro lo recibió con su característica mezcla de tradición colonial y modernidad. Siguiendo las indicaciones de Mateo, Rodrigo se dirigió a un barrio tranquilo en las afueras, donde Carmen Durán vivía en una casa pequeña pero bien cuidada, con bugambilias trepando por las paredes encaladas. Con el corazón latiendo desbocado, llamó a la puerta. Pasaron unos minutos eternos hasta que apareció Carmen, exactamente como en la fotografía, aunque con una expresión de sorpresa al encontrar a un desconocido elegante en su puerta. «¿Señora Carmen Durán?», preguntó Rodrigo intentando que su voz sonara normal. «Mi nombre es Rodrigo Altamirano. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante». La mujer lo estudió con ojos cautelosos que revelaban una inteligencia aguda. «¿De qué se trata, señor?». «Es sobre el Centro San Miguel, sobre una niña que estuvo allí hace años. Su nombre institucional era Ana». El rostro de Carmen palideció visiblemente. Sus manos se aferraron al marco de la puerta como buscando apoyo. «No sé de qué. Se me habla», respondió automáticamente, pero sus ojos decían lo contrario. «Por favor», insistió Rodrigo con una humildad que nunca había mostrado en ninguna negociación empresarial. «Es mi hija. He pasado años buscándola. Necesito saber qué pasó con ella». Algo en su tono, en la desesperación genuina de su mirada, pareció convencer a Carmen. Tras un momento de duda se hizo a un lado. «Pase. Pero no puedo prometerle que le gustará lo que voy a contarle». La casa era modesta pero acogedora, con fotografías familiares en las paredes y el aroma de café recién hecho. Carmen lo invitó a sentarse en un sofá gastado pero limpio y desapareció en la cocina. Regresó con 2 tazas de café y se sentó frente a él, estudiándolo como quien evalúa si alguien merece conocer un secreto guardado durante años. «Ana llegó al centro cuando tenía 8 años», comenzó Carmen con voz baja pero firme. «Era una niña extraordinaria, inteligente, resiliente, con una capacidad asombrosa para adaptarse a situaciones difíciles, pero también profundamente triste, como si llevara un peso demasiado grande para sus pequeños hombros». Rodrigo escuchaba, conteniendo la respiración. Era la primera vez que alguien le hablaba de su hija como una persona real, no como un expediente o un caso perdido. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué desapareció de los registros? Carmen suspiró profundamente antes de continuar. «El sistema de protección infantil en este país está roto, señor Altamirano. Los niños como Ana, los que no son bebés adorables que las parejas quieren adoptar, suelen caer en las grietas, especialmente cuando hay intereses de por medio». «¿Qué clase de intereses?». La voz de Rodrigo se tensó. El centro recibía fondos de una fundación privada. Al principio pensé que era filantropía genuina, pero con el tiempo descubrí que seleccionaban a ciertos niños para programas especiales. Ana fue elegida por su inteligencia. Me opuse, por supuesto. Sabía que algo no estaba bien. Me despidieron poco después. «¿Qué fundación era esa?», preguntó Rodrigo, sintiendo que se acercaba a una verdad terrible. Carmen lo miró directamente a los ojos. «La Fundación Altamirano
para la educación de jóvenes desfavorecidos. El impacto de aquellas palabras golpeó a Rodrigo como un puñetazo físico. La fundación creada por su padre décadas atrás, el orgullo filantrópico de la familia, la institución que presumían en galas benéficas, ¿había sido el instrumento para ocultar a su propia hija? No. No es posible, balbuceó, aunque en el fondo sabía que era exactamente el tipo de manipulación calculada que caracterizaba a don Emiliano. Lo siento, dijo Carmen con genuina compasión, pero hay más. Después de que me despidieron, intenté seguir el rastro de Ana por mi cuenta. Descubrí que la habían trasladado a un internado en Morelia, supuestamente con una beca completa. Fui hasta allí, pero cuando llegué, me dijeron que la niña había escapado tras unos meses. ¿Escapado? El horror se reflejó en el rostro de Rodrigo. ¿Por qué haría eso? El internado era un lugar frío, disciplinario. Las condiciones eran duras. Según una empleada que se apiadó de mí, Ana había estado enfermando constantemente. La presión académica era brutal. Un día simplemente no estaba. Rodrigo se levantó, incapaz de seguir sentado. Caminó por la pequeña sala, tratando de procesar toda esa información. Su propia familia, su padre, habían orquestado este laberinto perverso para mantener a su hija lejos de él, controlando incluso su educación desde las sombras, pero sin proporcionarle verdadero amor o cuidado. ¿Tiene alguna idea? ¿Sabe dónde puede estar ahora?, preguntó con voz quebrada. Carmen dudó visiblemente antes de responder. La busqué durante años, señor Altamirano. Soy una vieja terca que no puede abandonar a sus niños, aunque el sistema diga que ya no. Son mi responsabilidad. Tuve algunas pistas, avistamientos posibles. La última información que tuve hace unos 3 años la situaba en Ciudad de México. Estaba viviendo en situación precaria, en las calles de Coyoacán. Rodrigo cerró los ojos, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo. Su hija, la heredera de una de las fortunas más grandes de México, había estado viviendo en las calles mientras él acumulaba más millones. Viajaba en jets privados y aparecía en 1900 en las portadas de revistas económicas. «Necesito encontrarla», dijo con determinación renovada. «¿Tiene alguna fotografía, alguna descripción más precisa, algo que pueda ayudarme?» Carmen se levantó y fue hasta un pequeño secreter en una esquina de la sala. De un cajón extrajo un sobre amarillento. Con manos ligeramente temblorosas, sacó una fotografía desgastada y se la entregó a Rodrigo. «Esta es Ana cuando tenía 12 años, poco antes de que escapara del internado. Es la única imagen que conservo». Rodrigo tomó la fotografía con reverencia. Una niña de cabello, oscuro y largo, con ojos grandes que parecían contener una tristeza antigua, miraba a la cámara con expresión seria. No sonreía, pero había algo en su postura, una dignidad innata, que le recordó dolorosamente a sí mismo. Era indudablemente su hija. «Tiene mis ojos», murmuró, pasando un dedo por el contorno del rostro infantil. Y la sonrisa de su madre, aunque aquí no está sonriendo. Era una niña seria, pero cuando sonreía, Carmen dejó la frase inconclusa, con una sonrisa nostálgica. Iluminaba toda la habitación. Rodrigo guardó la fotografía con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta justo sobre su corazón. «Voy a encontrarla, señora Durán. Y cuando lo haga, le prometo que compensaré cada día de sufrimiento que ha vivido». Carmen lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Si me permite un consejo, señor Altamirano, cuando la encuentre, si la encuentra, no intente comprar su perdón con dinero o lujos. Lo que esa niña siempre necesitó, lo único que todos esos niños realmente necesitan, es saber que son amados por quienes son, no por lo que representan». Aquellas palabras simples pero profundas resonaron en Rodrigo como una verdad fundamental que había estado ignorando toda su vida. En su mundo de adquisiciones empresariales y logros medidos en cifras, había olvidado que algunas cosas no tienen precio, que algunas heridas no se curan con dinero.
Gracias, dijo con sinceridad. ¿Puedo contactarla si descubro algo? Por supuesto. Esa niña ha estado en mis oraciones cada noche desde que la perdí de vista. De regreso a Ciudad de México, Rodrigo conducía como en trance, su mente procesando todo lo que había descubierto. La traición de su padre era más profunda y calculada de lo que había imaginado. No solo había alejado a su nieta, sino que había manipulado su vida desde las sombras, manteniendo un control perverso mientras se aseguraba de que nunca encontrara verdadero afecto o estabilidad. En un impulso, desvió su ruta hacia el cementerio donde descansaba don Emiliano. Caminó entre las lápidas de mármol hasta detenerse frente al mausoleo familiar, una estructura imponente que reflejaba el estatus de los Altamirano. Allí, frente a la tumba de su padre, Rodrigo sintió cómo la admiración y el respeto que siempre había sentido por él se transformaban en una mezcla amarga de decepción y rabia. ¿Por qué?, preguntó al silencio. ¿Tanto te avergonzaba? ¿Qué fuera tu nieta? ¿O era yo quien te avergonzaba? ¿Acaso todo tu legado era más importante que la felicidad de tu propio hijo? Solo el viento entre los cipreses le respondió. Rodrigo se dio cuenta de que ya no importaban las razones. Lo único que importaba ahora era encontrar a su hija, a esa joven que, según Carmen, estaría ahora en las calles de una de las ciudades más grandes y peligrosas del mundo. Al volver a su auto, llamó a Mateo Suárez. Necesito que concentres todos los recursos en Coyoacán. Busca a una joven que responda al nombre de Ana, de unos 21 años, con estas características. Describió lo que recordaba de la fotografía. Y Mateo, esto es más urgente que nunca. Está en las calles sola, cada minuto cuenta. Entendido, señor, redirigiremos todo el equipo a esa zona. Le informaremos de cualquier avance, por mínimo que sea. Al colgar, Rodrigo miró la ciudad que se extendía ante él desde la carretera elevada. En algún lugar de ese laberinto urbano estaba su hija. Y la encontraría, aunque tuviera que recorrer cada calle, cada plaza, cada rincón de la megalópolis. Ya no era solo una cuestión de redención personal o de aliviar su culpa, era una promesa a esa niña de ojos tristes de la fotografía, una deuda que el dinero no podía saldar, una herida que solo el amor podría comenzar a curar. La lluvia caía implacable sobre Ciudad de México aquella tarde de octubre. Rodrigo había pasado las últimas 3 semanas en un estado de ansiedad permanente, dividiendo su tiempo entre las obligaciones ineludibles de Altatec y la búsqueda desesperada de su hija. Las calles de Coyoacán habían sido peinadas palmo a palmo por el equipo de Mateo Suárez, pero Ana parecía haberse desvanecido como la neblina matutina. Isabel había terminado su relación con él tras una discusión sobre sus constantes ausencias. A Rodrigo le sorprendió lo poco que le importaba. Era como si todo lo que antes consideraba fundamental, relaciones sociales, apariencias, eventos corporativos, se hubiera vuelto insignificante frente a la única búsqueda que realmente importaba. Esa tarde, después de una tensa reunión con la junta directiva, donde tuvo que justificar su reciente falta de compromiso, Rodrigo decidió conducir él mismo en lugar de llamar a su chofer. Necesitaba sentirse normal, conectado con la realidad más allá de las salas de juntas asépticas y los restaurantes exclusivos. Tomó su Porsche, el menos ostentoso de su colección, y se adentró en el tráfico caótico de la hora pico, mientras la lluvia transformaba la ciudad en un paisaje difuso de luces borrosas y reflectantes. Sin un destino claro se encontró dirigiéndose hacia el centro histórico. Quizás buscaba inconscientemente perderse entre la multitud, ser un rostro anónimo más entre los miles que transitaban diariamente por esas calles empedradas cargadas de historia. O tal vez, en algún rincón de su mente, mantenía la esperanza irracional de encontrar a Ana por casualidad, como en esas películas donde el destino conspira para reunir a los separados. El tráfico se volvió más lento a medida que se acercaba al Zócalo. La lluvia, antes una llovizna persistente, ahora caía con fuerza, convirtiendo las calles en pequeños ríos. Los limpiaparabrisas trabajaban a máxima velocidad,
mientras Rodrigo avanzaba a paso de tortuga por callejones cada vez más estrechos, siguiendo el desvío que marcaba una obra vial. Fue entonces cuando la vio. En la esquina de una calle lateral, bajo el alero insuficiente de un edificio antiguo, una joven se refugiaba de la lluvia. Estaba sentada sobre una mochila desgastada, abrazando sus rodillas contra el pecho en un intento de conservar calor. Su cabello negro, empapado, se pegaba a su rostro pálido. Vestía una sudadera demasiado grande, jeans desgastados y zapatillas deportivas que habían visto días mejores. A su lado, un pequeño puesto improvisado con pulseras artesanales y dibujos protegidos por plástico demostraba su intento de ganarse la vida honradamente. Algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza con dignidad a pesar de las circunstancias, hizo que Rodrigo frenara bruscamente, ganándose el bocinazo furioso del conductor que venía detrás. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó a la orilla y observó a la joven con más detenimiento. No era la edad, unos 21 años, calculó, ni el cabello negro lo que disparó su instinto. Eran los ojos. Incluso a distancia, incluso bajo la lluvia reconoció aquellos ojos. Eran los suyos propios, los mismos que veía cada mañana en el espejo. La misma forma, la misma intensidad, la misma sombra de melancolía que siempre había atribuido a su carácter solitario. Sin pensar, estacionó el auto en doble fila, ignorando las protestas de otros conductores. Tomó el paraguas del asiento del copiloto y salió a la lluvia, sintiendo cómo el agua se filtraba inmediatamente por su traje italiano de $3,000. No le importó. Se acercó a la joven con pasos que intentaban ser firmes, pero que sentía temblorosos. Ella levantó la vista al notar su presencia, y el impacto de aquella mirada directa casi lo derrumba. No había duda, era ella. Los años habían transformado el rostro infantil de la fotografía, pero la esencia permanecía intacta. Ahora podía ver claramente los rasgos de Gabriela en sus pómulos, en la forma de sus labios, mezclados con su propia herencia genética en una combinación perfecta. «Disculpa», dijo Rodrigo intentando que su voz sonara normal mientras extendía el paraguas para cubrirla. «¿Te importa si me siento un momento? Este diluvio no parece que vaya a parar pronto». La joven lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sus ojos evaluaron rápidamente su apariencia. El traje caro, el reloj de lujo, los zapatos de piel, con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar de la amabilidad repentina, especialmente cuando viene de alguien tan evidentemente fuera de lugar en ese entorno. «Es un lugar público», respondió finalmente encogiéndose de hombros. «Puede sentarse donde quiera». Su voz era suave pero firme, con un ligero acento que sugería años vividos en diferentes regiones del país. Rodrigo se sentó a una distancia prudente, respetando su espacio, aunque cada fibra de su ser gritaba, por abrazarla, por decirle quién era, por pedirle perdón de rodillas por cada minuto de sufrimiento que había vivido. «Me llamo Rodrigo», dijo simplemente, extendiendo aún el paraguas para protegerla. «Lupita», respondió ella después, de un momento de duda, «Lupita. No Ana». Por supuesto que no utilizaría el nombre institucional que le habían asignado. Rodrigo saboreó el nombre en silencio. Le quedaba bien. Tenía música, tenía vida. «Bonitas pulseras», comentó señalando las artesanías. «¿Las haces tú?». Ella asintió, y por un instante Rodrigo vislumbró un destello de orgullo en sus ojos. «Cada diseño es único», explicó, acercando una especialmente elaborada con hilos de colores y pequeñas cuentas de madera. «Esta representa el árbol de la vida, según la tradición huichol». «Es preciosa», respondió Rodrigo con sinceridad. «¿Puedo comprarla?». «Cuesta $200», dijo Lupita con una firmeza que sugería que no aceptaría regateos ni limosnas disfrazadas de compras. Rodrigo sacó su cartera y extrajo un billete de $500. «No tengo cambio», añadió, extendiéndole el billete. «Quédate con el resto». «No acepto caridad», respondió ella con dignidad. «Espere aquí». Se levantó y, corriendo bajo la lluvia, entró a una pequeña tienda cercana. Regresó minutos después, empapada,
pero con el cambio exacto. Rodrigo lo recibió conmovido por aquella muestra de orgullo e integridad. Su hija podría estar en las calles, pero mantenía una dignidad que muchos millonarios que conocía no poseían. «Gracias», dijo Lupita guardando el dinero en un pequeño monedero desgastado. «¿Es para su novia?». La pregunta casual le dio a Rodrigo la oportunidad de prolongar la conversación. «No tengo novia», respondió con una sonrisa triste. «Digamos que las relaciones no son mi fuerte». «Ah, entonces es para su hija», concluyó ella. La palabra hija cayó como un rayo entre ambos. Rodrigo sintió que le faltaba el aire. «No, no tengo hijos», mintió, sintiendo que cada palabra era una traición, pero temiendo asustarla si revelaba la verdad demasiado pronto. «Es para recordar este momento». Lupita lo miró extrañada, claramente preguntándose por qué un ejecutivo bien vestido querría recordar haberse sentado bajo la lluvia junto a una vendedora callejera. Pero no preguntó más. La lluvia comenzó a amainar, y Rodrigo temió que ella se marchara en cualquier momento. Necesitaba encontrar una forma de mantener el contacto, de volver a verla, pero sin revelar aún la verdad que podría ahuyentarla para siempre. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó, consciente de lo trillada que sonaba la frase. «Depende», respondió ella con cautela. «Me muevo entre varios puntos de la ciudad». «Entiendo», asintió Rodrigo tratando de no mostrar su desesperación. «Yo trabajo cerca. De aquí. Quizás podría pasar otro día, comprar más pulseras. Son realmente especiales». Lupita lo estudió con aquellos ojos tan parecidos a los suyos, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «Mire, señor Rodrigo, agradezco su compra, pero si lo que busca es otra cosa, no», interrumpió él horrorizado ante la implicación. «No es nada de eso, te lo juro, es solo que…» buscó una explicación creíble. «Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo, alguien importante». No era una mentira. Le recordaba a Gabriela, a sí mismo de joven, a la vida que podrían haber tenido juntos. Algo en su tono, en la emoción contenida de su voz, pareció convencer a Lupita. Su expresión se suavizó ligeramente. «Suelo estar por esta zona los martes y jueves», dijo finalmente. «Cuando no llueve me pongo cerca de la plaza». «Gracias», respondió Rodrigo aliviado. «Pasaré a saludar si no te molesta». La lluvia había cesado casi por completo. Lupita comenzó a recoger sus cosas, guardando cuidadosamente las pulseras en una caja de metal que protegía con un plástico. «¿Tienes dónde quedarte esta noche?», preguntó Rodrigo antes de poder contenerse, preocupado por dónde dormiría su hija con todo empapado. La pregunta volvió a despertar la desconfianza de Lupita. «Tengo mi lugar», respondió secamente. «No se preocupe por mí, señor. Sé cuidarme sola». Rodrigo asintió, consciente de haber cruzado una línea invisible. Lo último que quería era asustarla. «Por supuesto, disculpa la intromisión». Ella terminó de guardar sus pertenencias en la mochila desgastada y se la colgó al hombro. Antes de irse, miró a Rodrigo una última vez. «Gracias por el paraguas», dijo con una pequeña sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndola parecer mucho más joven y recordándole dolorosamente a Gabriela. «Hasta pronto, señor Rodrigo». «Hasta pronto, Lupita», respondió él, sintiendo que pronunciar su nombre era como una caricia. La vio alejarse calle abajo, con paso firme a pesar del cansancio evidente en sus hombros. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no seguirla, para no gritarle allí mismo que era su padre, que la había buscado durante años, que daría su vida por compensar cada lágrima derramada. Cuando Lupita desapareció entre la multitud, Rodrigo regresó a su auto, donde ya había un oficial de tránsito dejándole una multa. La tomó con indiferencia y se sentó tras el volante, incapaz de arrancar inmediatamente. Sus manos temblaban tanto que tuvo que respirar profundamente varias veces. La había encontrado. Después de todos estos años, el destino había puesto a su hija en su camino de la forma más inesperada. Ahora venía la parte más difícil: cómo ganarse su confianza,
cómo contarle la verdad sin perderla para siempre, cómo pedirle perdón por 21 años de ausencia. Sacó su teléfono y llamó a Mateo Suárez. «La encontré», dijo simplemente. «Se hace llamar Lupita. Vende artesanías cerca del centro histórico». «¿Estás seguro de que es ella?», preguntó el investigador claramente sorprendido. «Completamente. Tiene mis ojos, Mateo. Son exactamente iguales a los míos». «¿Quiere que la sigamos? Podemos averiguar dónde vive, con quién se relaciona». «No». La firmeza en la voz de Rodrigo no dejaba lugar a dudas. «Nada de seguimientos. No. Quiero espiarla como si fuera». Se detuvo, comprendiendo la ironía de la situación. «Como si fuera mi padre. Voy a ganarme su confianza poco a poco, como cualquier persona normal. Con todo respeto, señor Altamirano, usted no es cualquier persona normal. Es uno de los hombres más reconocibles del país. Si ella ve su cara en algún periódico o revista». Rodrigo no había pensado en eso. Su rostro aparecía regularmente en medios económicos e incluso en la sección de sociales cuando asistía a eventos importantes. Si Lupita lo reconocía, antes de que pudiera explicarle todo, podría sentirse engañada, manipulada. «Necesito tiempo», murmuró, más para sí mismo que para Mateo. «Necesito que confíe en mí antes de saber quién soy realmente». «¿Y cómo piensa lograrlo?», preguntó el investigador con genuina curiosidad. Rodrigo miró la pulsera que ahora llevaba en su muñeca. Los colores vibrantes del árbol de 1900, la vida contrastaban con la sobriedad de su traje. «Siendo simplemente Rodrigo», respondió. «No el CEO, no el millonario, no el Altamirano. Solo un hombre que quiere conocer a su hija». Al colgar, Rodrigo arrancó el auto y se dirigió a Vinosint, su penthouse. Por primera vez en semanas, sentía algo parecido a la esperanza. Había encontrado a su hija viva, creando belleza con sus manos a pesar de las circunstancias, manteniendo su dignidad contra todo pronóstico. No podía cambiar el pasado, pero quizás, solo quizás, podría ser parte de su futuro. Esa noche, sentado en la terraza de su ático con la pulsera en la mano, contemplando las luces de la ciudad, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No más mansiones, no más autos de lujo, no más ropa de diseñador. Si quería acercarse a Lupita como un igual, necesitaba despojarse de todo lo que podría intimidarla o crear una barrera entre ellos. Llamó a su asistente, Lucía, quien contestó sorprendida por la hora tardía de la llamada. «Necesito que canceles todas mis reuniones de mañana», dijo Rodrigo, «y consígueme un departamento sencillo cerca del centro histórico, algo modesto, nada ostentoso, y ropa normal, Lucía, jeans, camisetas, zapatillas deportivas». «¿Señor?». La confusión en la voz de Lucía era evidente. «¿Está todo bien?». «Nunca ha estado mejor», respondió Rodrigo con una sonrisa que ella no podía ver. «Voy a tomar un descanso de ser Rodrigo Altamirano por un tiempo». Al terminar la llamada, miró nuevamente la ciudad que se extendía ante él. En algún lugar de ese laberinto urbano, quizás en algún refugio, quizás en un cuarto compartido, o quizás incluso en la calle, estaba durmiendo la persona más importante de su vida. Una persona que aún no sabía que lo era, que no conocía el vínculo inquebrantable que los unía. «Buenas noches, Lupita», susurró a la noche, como si sus palabras pudieran atravesar el espacio y llegar hasta ella. «Esta vez no te voy a fallar». El pequeño apartamento en la colonia Roma distaba mucho de los lujos a los que Rodrigo estaba acostumbrado. Una sala comedor modesta, una cocina funcional, un dormitorio y un baño conformaban todo el espacio. Los muebles, sencillos pero dignos, habían sido elegidos por Lucía, siguiendo sus instrucciones de nada ostentoso. Comparado con su penthouse, de 500 metros cuadrados con vista panorámica, este lugar parecía una caja de zapatos, pero extrañamente se sentía más como un hogar que cualquier otra propiedad que hubiera poseído. Rodrigo se miró en el espejo del baño, casi sin reconocerse. Los jeans, la camiseta sencilla y la chaqueta casual transformaban su apariencia. Se había dejado crecer una barba de 3 días
y había cambiado su corte de pelo, optando por un estilo más desenfadado. Nadie que lo viera ahora lo asociaría con el poderoso CEO que aparecía en las revistas de negocios. «Hoy es martes», murmuró para sí mismo. «Estará cerca de la plaza». El plan era simple: acercarse gradualmente a Lupita, ganar su confianza, conocerla realmente antes de revelarle la verdad. Sabía que era arriesgado, que ella podría sentirse traicionada cuando descubriera quién era él realmente, pero no veía otra alternativa. Si se presentaba directamente como su padre biológico, como el hombre rico que la había abandonado, probablemente ella huiría y la perdería para siempre. Salió del apartamento y caminó hacia el centro histórico, mezclándose con la multitud. Era una sensación extraña moverse por la ciudad sin chofer, sin guardaespaldas, sin la barrera invisible que su estatus siempre había creado entre él y el mundo real. Compró un café en un puesto callejero, intercambió algunas palabras con el vendedor, esperó el transporte público junto a oficinistas y estudiantes. Pequeños momentos de normalidad que nunca antes había experimentado. Cuando llegó a la plaza, la buscó ansiosamente entre los diversos vendedores ambulantes que ofrecían sus mercancías a turistas y locales. Finalmente, la vio sentada en 1900, un pequeño banco plegable, con sus pulseras y artesanías dispuestas sobre una manta colorida. Vestía diferente que el día anterior, una blusa bordada tradicional, jeans menos gastados, el cabello recogido en una trenza que revelaba mejor sus rasgos. Bajo la luz del sol, el parecido con Gabriela era aún más evidente, y por un momento, Rodrigo sintió que el tiempo retrocedía 21 años, a aquel verano en Cuernavaca. Se acercó intentando controlar los latidos de su corazón. «Buenos días, Lupita», saludó esforzándose por sonar casual. Ella levantó la vista y lo reconoció inmediatamente, aunque su expresión mostró cierta sorpresa al verlo tan cambiado. «Señor Rodrigo», respondió con una leve sonrisa. «Veo que cumplió su palabra de volver». «Te dije que me gustaban tus pulseras», respondió él señalando la que llevaba puesta. «De hecho, no me la he quitado desde ayer». Algo en esa simple confesión pareció complacer a Lupita. Sus ojos, tan idénticos a los suyos, se iluminaron brevemente. «Tengo nuevos diseños hoy», dijo, mostrándole unas pulseras con motivos de aves. «Estos son colibríes, representan alegría y perseverancia en muchas culturas indígenas. Son preciosos», respondió Rodrigo sinceramente. «¿Me recomiendas alguno en particular?». Mientras Lupita le explicaba el significado de cada diseño, Rodrigo la observaba con atención, grabando cada detalle en su memoria. La forma en que sus manos se movían ágilmente entre las artesanías, el ligero acento que coloreaba sus palabras, la postura erguida que mantenía a pesar de las horas sentada en aquel incómodo banco. «Este te quedaría bien», dijo finalmente ella, seleccionando una pulsera con tonos azules y verdes. «Combina con la otra que ya tienes». «Me la llevo», respondió Rodrigo sin dudar. «Y también esa», añadió señalando otra con motivos geométricos en tonos tierra. Mientras Lupita preparaba las pulseras, Rodrigo reunió valor para dar el siguiente paso. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó. «Hay una cafetería cerca. Parece que has estado aquí desde temprano» y se interrumpió al ver la expresión cautelosa que regresaba al rostro de Lupita. No es lo que piensas», añadió rápidamente. «¿Solo un café como amigos? O ni siquiera amigos, solo conocidos, personas que coinciden en la plaza». Lupita lo estudió durante un largo momento, como evaluando el riesgo. Finalmente, algo en la sinceridad torpe de Rodrigo pareció convencerla. «Un café», concedió. «Pero yo elijo el lugar y solo media hora. Tengo que volver a trabajar». «Por supuesto», asintió Rodrigo, intentando no mostrar lo emocionado que se sentía. «Tú pones las reglas». Lupita guardó cuidadosamente sus mercancías en una caja que escondió bajo el banco plegable y colocó un pequeño letrero que decía «Regreso en 30 minutos». Luego guió a Rodrigo hacia una cafetería modesta pero limpia, alejada de las zonas más turísticas.
Vengo aquí casi todos los días, explicó mientras entraban. Doña Consuelo, la dueña, me guarda las cosas cuando necesito ausentarme. La cafetería era pequeña y acogedora, con manteles de cuadros y fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México antigua. Una mujer mayor con cabello canoso y delantal floreado los saludó desde detrás del mostrador. «Lupita», exclamó con calidez. «¿Lo de siempre, mijita?» «Sí, por favor, doña Consuelo», respondió Lupita, para luego dirigirse a Rodrigo. «Tienen el mejor café de olla de la ciudad». Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Rodrigo notó cómo Lupita elegía instintivamente un lugar desde donde podía ver toda la cafetería y la puerta. Un hábito que hablaba de años viviendo en alerta constante. «¿Vienes a la ciudad a menudo?», preguntó Lupita después de que les sirvieran el café, claramente asumiendo que Rodrigo era un visitante ocasional. «No pareces de por aquí». Rodrigo dudó. Cada respuesta era potencialmente una mentira o una revelación prematura. «Estoy tomando un descanso», respondió finalmente encontrando un término medio. «Trabajé muchos años sin parar y necesitaba un cambio de perspectiva». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó ella, soplando suavemente su café humeante. «Tecnología», respondió él manteniéndose cerca de la verdad. «Desarrollo de aplicaciones, comunicaciones, ese tipo de cosas». Lupita asintió, aparentemente satisfecha con la vaga descripción. «¿Y tú?», preguntó Rodrigo, ansioso por saber más sobre ella. «¿Siempre has hecho artesanías?». Una sombra cruzó el rostro de Lupita, y Rodrigo supo inmediatamente que había tocado un punto sensible. «No», respondió ella tras una pausa. «Aprendí hace unos años, de una señora mixteca que me acogió por un tiempo. Antes de eso, hice muchas cosas para sobrevivir». La implicación de aquellas palabras golpeó a Rodrigo como un puñetazo físico. ¿Qué clase de vida había tenido que soportar su hija mientras él acumulaba millones? «Lo siento», dijo sinceramente. «No pretendía». «No te disculpes», interrumpió Lupita, con una madurez que superaba sus años. «Cada quien tiene su historia. La mía no es bonita, pero es mía. Me ha hecho quien soy». Rodrigo sintió una admiración profunda ante aquella fortaleza. Su hija había sobrevivido en un mundo que la había tratado con crueldad, y aún así mantenía una dignidad y una integridad que muchos de sus conocidos millonarios nunca tendrían. «¿Puedo preguntarte algo personal?», se aventuró Rodrigo después de un momento. Lupita lo miró con cautela, pero asintió. «Tu familia», comenzó él eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Mantienes contacto con ellos?». La joven bajó la mirada hacia su taza, como si buscara respuestas en el líquido oscuro. «No tengo familia», respondió finalmente, con una voz que intentaba sonar indiferente, pero no lograba ocultar completamente el dolor. «O al menos, no que yo conozca. Crecí en instituciones hasta que cumplí 13. Después me fui por mi cuenta». «¿Te escapaste?», preguntó Rodrigo, recordando lo que Carmen le había contado. Lupita lo miró con suspicacia. «¿Por qué te interesa? ¿Tanto? ¿Eres trabajador social o algo así?». «No», respondió rápidamente Rodrigo. «Solo me resulta difícil imaginar a alguien tan joven enfrentándose al mundo solo». La expresión de Lupita se suavizó ligeramente. «Había gente que me cuidaba, a su manera», explicó. «Una maestra que me daba libros a escondidas, una cocinera que me guardaba comida extra, una señora de la limpieza que a veces me dejaba dormir en su casa cuando hacía demasiado frío en las calles. Pequeños actos de bondad que marcan la diferencia». Rodrigo asintió con un nudo en la garganta. Mientras él dormía en sábanas de algodón egipcio, su hija dependía de la caridad de extraños para no congelarse. «¿Y nunca has intentado buscar a tus padres biológicos?», preguntó incapaz de contenerse. La pregunta flotó entre ellos como algo peligroso. Lupita tensó visiblemente la mandíbula. «Mi madre murió cuando yo era muy pequeña», respondió finalmente. «Al menos eso me dijeron. ¿Y mi padre?». Su voz adquirió un filo cortante. «Si no me quiso, entonces,
¿Por qué habría de quererme ahora? Cada palabra era una daga en el corazón de Rodrigo. ¿Cómo explicarle que nunca había sido cuestión de no quererla? ¿Cómo hacerle entender que había sido un joven estúpido, manipulado por sus padres, demasiado cobarde para enfrentarse a ellos? Quizás, comenzó, pero su voz se quebró. Quizás no sabía dónde estabas. Quizás te buscó pero no pudo encontrarte. Lupita lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo ante su repentina emoción. Señor Rodrigo, ¿está bien? Parece que esta conversación le afecta mucho. Rodrigo respiró hondo, consciente de que estaba revelando demasiado pronto. Lo siento, dijo recomponiéndose. Es que conozco a alguien en una situación similar. Es un tema sensible para mí. Lupita asintió, aunque claramente no estaba convencida por la explicación. Miró su reloj y se levantó. Tengo que volver a mi puesto, anunció. Gracias. Por el café. Espera, dijo Rodrigo temiendo que esta fuera la última vez que la vería. Me gustaría ayudarte de algún modo. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. El rostro de Lupita se endureció instantáneamente. No necesito caridad, respondió con frialdad. Y no sé qué es lo que realmente quieres de mí, pero... No, no es eso, interrumpió Rodrigo desesperado. Podría comprar más de tus artesanías, o recomendarte a amigos, o... Buscó frenéticamente una idea que no sonara a limosna. ¿Quizás podrías enseñarme a hacerlas? Te pagaría por las clases, por supuesto. La sugerencia pareció tomar por sorpresa a Lupita. Lo miró con desconcierto. ¿Quieres aprender a hacer pulseras artesanales? Sí, respondió Rodrigo, aferrándose a la idea. Siempre me han gustado las artesanías tradicionales mexicanas y parece terapéutico. Para su alivio vio que la tensión en el rostro de Lupita disminuía gradualmente. No es fácil, dijo ella después de un momento de consideración. Requiere paciencia y práctica. Tengo tiempo, respondió Rodrigo, con una sonrisa esperanzada, y estoy dispuesto a aprender. Lupita lo estudió detenidamente, como evaluando su sinceridad. 3 lecciones, dijo finalmente. 300 pesos cada una. 1 hora, aquí mismo en esta cafetería. Si después de eso sigues interesado, podemos continuar. Me parece perfecto, respondió Rodrigo intentando no mostrar lo aliviado que se sentía. ¿Cuándo empezamos? Mañana, a las 4, dijo Lupita. Traigo los materiales. Tú pagas el café. Cuando salieron de la cafetería, Rodrigo sentía que había ganado una pequeña batalla en una guerra mucho mayor. No era mucho, pero era un comienzo. 3 horas garantizadas con su hija, 3 oportunidades para conocerla mejor, para que ella lo conociera a él, no como Rodrigo Altamirano, el magnate tecnológico, sino como Rodrigo, el hombre que quería aprender a hacer pulseras. Se despidieron en la plaza, y Rodrigo observó cómo Lupita regresaba a su puesto, saludando familiarmente a otros vendedores ambulantes. Había una comunidad allí. Se dio cuenta, una red de personas que se cuidaban mutuamente en las duras calles de la ciudad. Lupita no estaba completamente sola, y eso le dio cierto consuelo. De regreso en su apartamento temporal, Rodrigo se encontró mirando fijamente su teléfono. Había decenas de mensajes y llamadas perdidas de Lucía, del consejo directivo, de socios comerciales, incluso de Isabel, quien aparentemente se había arrepentido de su ruptura. El mundo que había dejado atrás seguía girando, exigiendo su atención, su tiempo, sus decisiones. Con un suspiro llamó a Lucía. ¿Dónde has estado?, preguntó ella claramente estresada. La junta está furiosa, los accionistas están nerviosos, y el proyecto de expansión en Sudamérica está en pausa esperando tu aprobación. Necesito más tiempo, Lucía, respondió Rodrigo con calma. Diles que estoy tomando un retiro personal por razones de salud. Que Ernesto se encargue de las decisiones cotidianas y cualquier cosa que requiera mi firma específica puede esperar o me la envías por correo electrónico. Rodrigo,
El uso de su nombre de pila revelaba la seriedad del asunto. ¿Qué está pasando realmente? ¿Estás bien? Todos estamos preocupados. Por un momento Rodrigo consideró contarle la verdad. Lucía había sido su asistente durante 12 años, prácticamente conocía cada aspecto de su vida profesional, pero algo lo detuvo. Cuantas menos personas supieran sobre Lupita, más seguro sería el secreto. Estoy bien, Lucía, respondió. Solo necesito tiempo para reevaluar ciertas cosas. Te prometo que todo volverá a la normalidad pronto. Al colgar, Rodrigo se preguntó si eso era cierto. ¿Volvería todo a la normalidad? ¿Podría regresar a su vida anterior después de haber encontrado a su hija? ¿Y qué pasaría cuando finalmente le revelara la verdad a Lupita? ¿Lo odiaría? ¿Lo perdonaría? ¿Querría formar parte de su vida o desaparecería para siempre? Esa noche, mientras miraba desde la ventana de su modesto apartamento hacia la calle bulliciosa, tan diferente a la vista panorámica de su penthouse, Rodrigo comprendió que estaba viviendo entre dos mundos. Uno de privilegio y poder, construido sobre décadas de trabajo incansable, pero también sobre mentiras y arrepentimientos. Y otro más simple pero auténtico, donde su hija luchaba cada día por sobrevivir con dignidad, donde las relaciones humanas no estaban mediadas por el estatus o el dinero. Y por primera vez en su vida adulta, no tenía idea de cuál de esos mundos quería realmente habitar. Con estos pensamientos, se acostó en la cama sencilla, tan diferente a su colchón ortopédico de diseño exclusivo, y se durmió sosteniendo en su mano la pulsera que Lupita había creado. Un pequeño objeto artesanal que, en ese momento, valía más para él que todos los lujos que había acumulado en 4 décadas de éxito empresarial. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que Rodrigo jamás habría imaginado para sí mismo. Las 3 lecciones iniciales se convirtieron en encuentros regulares 3 veces por semana en la pequeña cafetería de Doña Consuelo. Lupita resultó ser una maestra paciente pero exigente, corrigiendo la torpeza inicial de Rodrigo con los hilos y las cuentas, celebrando sus pequeños progresos con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Lo que había comenzado como una excusa para pasar tiempo con ella se convirtió en una auténtica terapia. Había algo profundamente calmante en el entrelazado de hilos, en la concentración que requería seguir los patrones, en crear algo hermoso con las manos. Para alguien acostumbrado a delegar todo trabajo manual, la satisfacción de completar una pulsera sencilla resultaba sorprendentemente gratificante. Pero más valioso que cualquier artesanía eran los fragmentos de conversación, las pequeñas confesiones, los momentos de risa compartida que iban construyendo un puente frágil entre 2 personas que, sin saberlo una de ellas, compartían mucho más que una mesa en una cafetería. «Tienes talento natural», comentó Lupita una tarde, examinando la pulsera que Rodrigo acababa de terminar, un diseño huichol con motivos geométricos en rojo y negro. «Tus primeros intentos eran desastrosos, pero has mejorado rápido». «Tengo una buena maestra», respondió Rodrigo con una sonrisa, «y demasiado tiempo libre». «¿No deberías estar buscando trabajo?», preguntó ella con genuina preocupación. «Has mencionado que estás tomando un descanso, pero tengo algunos ahorros», respondió él, en lo que constituía posiblemente el mayor eufemismo de su vida. «Estaré bien por un tiempo». La verdad era que Rodrigo había estado manejando Altatec a distancia, con reuniones virtuales ocasionales y decisiones estrictamente necesarias. La empresa funcionaba relativamente bien sin su presencia diaria, algo que habría sido impensable meses atrás para alguien tan controlador como... «¿Y tú?», preguntó desviando la conversación. «Si pudieras hacer cualquier cosa, si no tuvieras que preocuparte por sobrevivir día a día, ¿qué te gustaría hacer?». La pregunta pareció tomar a Lupita por sorpresa. Sus manos, siempre ágiles, se detuvieron sobre los hilos. «Nadie me había preguntado eso antes», dijo finalmente. «Supongo que me gustaría estudiar. Siempre quise ser veterinaria». «¿Veterinaria?», repitió Rodrigo genuinamente interesado. «Sí,
Una sonrisa tímida iluminó su rostro. Me encantan los animales. Cuando estaba en la casa hogar había un perro callejero que siempre venía a verme. Lo llamé Canelo. Le curé una pata herida y desde entonces fue como mi guardián. Cuando escapé del internado en Morelia, él me siguió. Estuvo conmigo casi 3 años. ¿Qué le pasó?, preguntó Rodrigo, aunque temía la respuesta. La sonrisa de Lupita se desvaneció. Un coche lo atropelló, respondió con voz suave. Intenté salvarlo, pero no sabía cómo. No tenía dinero para un veterinario. Se fue en mis brazos. Rodrigo sintió una punzada de dolor. Su hija había perdido incluso a su más fiel compañero. Lo siento mucho, dijo sinceramente. Desde entonces quise aprender a cuidar animales, continuó ella, para que ninguno tuviera que sufrir así si yo podía evitarlo. Estudié, por mi cuenta, con libros que encontraba en bibliotecas públicas. Incluso tomé algunas clases cuando logré juntar suficiente dinero, pero ya sabes cómo es. La vida tiene otras prioridades cuando apenas puedes pagar un techo. Rodrigo asintió, consciente de que para él, privilegiado desde la cuna, esas prioridades jamás habían sido una preocupación real. Nunca es tarde para estudiar, comentó, con cautela. Hay becas, programas especiales. Lo sé, respondió Lupita, retomando su trabajo con los hilos. Y no he renunciado a ese sueño. Solo está en pausa. En ese momento, Rodrigo deseó desesperadamente poder decirle quién. Era ofrecerle todo lo que tenía, matricularla en la mejor escuela de veterinaria del país, del mundo si ella lo deseaba, pero sabía que no era el momento. Necesitaba más tiempo, necesitaba que la confianza entre ellos fuera más sólida. A medida que pasaban los días, las conversaciones se volvieron más personales. Lupita le contó sobre sus años en diferentes instituciones, sobre maestros buenos y malos, sobre amigos perdidos en el camino. Habló de noches durmiendo bajo puentes, de empleos temporales mal pagados, de personas que la habían ayudado y otras que habían intentado aprovecharse de su vulnerabilidad. Rodrigo, por su parte, compartió versiones editadas de su propia vida. Habló de su juventud, de sus estudios, de sus primeros trabajos, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle que pudiera revelar su verdadera identidad. Habló de Gabriela sin mencionar su nombre, describiendo aquel amor de juventud truncado por circunstancias más allá de su control. ¿Nunca intentaste encontrarla?, preguntó Lupita una tarde, mientras trabajaban en un diseño particularmente complejo de pulsera. Lo intenté años después, respondió Rodrigo con sinceridad. Pero fue demasiado tarde. Había desaparecido sin dejar rastro. ¿Y no tuviste más relaciones serias? Algunas, admitió él. Incluso me casé 2 veces, pero nunca funcionó. Siempre había algo incompleto en mi vida. Te entiendo, dijo Lupita con una madurez que superaba sus años. Es difícil conectar realmente cuando sientes que una parte de ti está perdida. Aquella comprensión intuitiva sorprendió a Rodrigo. Era como si, a pesar de las mentiras y omisiones, a nivel más profundo, su hija pudiera sentir el vínculo que los unía. Un día Lupita no apareció a la hora habitual en la cafetería. Rodrigo esperó cada minuto transformándose en una tortura de preocupación. Después de 1 hora, incapaz de seguir sentado, salió a buscarla en la plaza, donde normalmente vendía sus artesanías. Su puesto estaba vacío. Preguntó a los otros vendedores, algunos de los cuales ya lo reconocían, como el alumno de Lupita. Nadie la había visto ese día. Con creciente ansiedad, Rodrigo amplió su búsqueda a las calles circundantes, a los refugios que ella había mencionado ocasionalmente, incluso a un pequeño cuarto compartido donde ella a veces dormía cuando tenía suficiente dinero para la renta. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, la encontró sentada en las escalinatas de la Catedral Metropolitana, con la mirada perdida en la inmensidad de la Plaza del Zócalo. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Lupita, dijo suavemente sentándose a su lado. Estaba preocupado. Ella no pareció sorprendida de verlo,
como si de algún modo hubiera esperado que la encontrara. «Hoy es mi cumpleaños», dijo simplemente sin mirarlo. 21 años. Rodrigo sintió que su corazón se detenía. El cumpleaños de su hija. Otra celebración que se había perdido. Otra fecha significativa que no había podido compartir con ella. «Feliz cumpleaños», dijo con voz ahogada. «Gracias», respondió ella con una sonrisa triste. «Normalmente no le doy importancia. Es solo un día más, pero hoy me desperté pensando en mi madre, preguntándome si ella pensaría en mí también, donde quiera que esté». Rodrigo tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. «Estoy seguro de que...» «Sí», respondió sabiendo que si Gabriela vivía, indudablemente estaría pensando en la hija que le habían arrebatado. «Tengo algo para mostrarte», dijo Lupita después de un largo silencio. «Nunca se lo he enseñado a nadie». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda desgastado. Con cuidado, lo desenvolvió, revelando un medallón de plata antiguo. «Era de mi madre», explicó. «La única cosa que me dejó. Al menos eso me dijeron las monjas del primer orfanato, que lo llevaba puesto cuando me dejaron allí». Con dedos temblorosos, abrió el medallón. Dentro había una minúscula fotografía, tan pequeña que apenas se distinguían los rasgos de una joven sonriente. «Gabriela», susurró Rodrigo sin pensar, reconociendo instantáneamente aquel rostro que había atormentado sus sueños durante décadas. Lupita levantó la mirada bruscamente, sus ojos abiertos por la sorpresa. «¿Cómo sabes su nombre?», preguntó con voz tensa. «Nunca te dije cómo se llamaba mi madre». Rodrigo se dio cuenta de su error demasiado tarde. El mundo pareció detenerse mientras miles de pensamientos cruzaban su mente en cuestión de segundos. Podría inventar una excusa, decir que había visto el nombre escrito en el reverso de la fotografía, o que Lupita lo había mencionado antes y no lo recordaba. Podría seguir construyendo mentiras sobre mentiras, pero mirando los ojos de su hija, tan idénticos a los suyos, supo que había llegado el momento de la verdad. «Lo sé», dijo finalmente con voz apenas audible, «porque yo la conocí, porque yo la amé, porque ella era la joven de la que te hablé, el amor de mi juventud que mis padres me obligaron a abandonar». El rostro de Lupita pasó de la sorpresa a la confusión, y luego, lentamente, a una comprensión horrorizada. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque sus ojos indicaban que ya comenzaba a entender. «Estoy diciendo que Gabriela Hernández era mi novia cuando teníamos 17 años», continuó Rodrigo, sintiendo que cada palabra era a la vez un alivio y una sentencia. «Estoy diciendo que quedó embarazada, y mis padres nos separaron. Me enviaron al extranjero mientras se encargaban de solucionar el problema. Me dijeron que le habían dado dinero, que ella y el bebé estarían bien con unos parientes lejanos. Me mintieron, Lupita, nos mintieron a los dos». Lupita se levantó bruscamente, alejándose de él como si su cercanía quemara. «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «No puede ser, tú no puedes ser. Soy tu padre, Lupita». Las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente finalmente salieron de sus labios. «He pasado los últimos meses buscándote desesperadamente, y cuando te encontré, por casualidad bajo la lluvia. No tuve el valor de decírtelo inmediatamente. Temía que huyeras, que me odiaras, que no me dieras la oportunidad de explicarte». La joven retrocedió otro paso, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Shock, incredulidad, furia, dolor. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?». Su voz temblaba. «Cada conversación, cada lección, cada momento juntos ha sido una mentira». «No», respondió Rodrigo con vehemencia. «La única mentira fue ocultar quién soy. Todo lo demás, todo lo que hemos compartido ha sido real. Quería conocerte, Lupita. Quería que me conocieras a mí, no al hombre que el mundo cree que soy». «¿Y quién eres realmente?», preguntó ella, cruzando los brazos como protegiéndose. «¿Quién es Rodrigo en realidad?». Rodrigo respiró hondo.
Era el momento de la verdad completa. Mi nombre completo es Rodrigo Altamirano Fuentes. Soy el CEO y fundador de Altatech. Vio el reconocimiento inmediato en los ojos de Lupita. Incluso, viviendo en los márgenes de la sociedad, era imposible no haber oído hablar de Altatech, una de las empresas más grandes y poderosas de México. El millonario, murmuró ella como si hablara consigo misma. El que sale en las noticias, el del edificio con su nombre en Reforma. Sí, confirmó Rodrigo. Ese hombre soy yo. O lo era, hasta que descubrí la verdad sobre lo que mis padres hicieron. Hasta que encontré documentos que probaban que te habían entregado a un orfanato, no a una familia. Hasta que te vi en esa esquina bajo la lluvia y reconocí mis propios ojos en tu rostro. Lupita se tambaleó ligeramente, como si el peso de estas revelaciones fuera demasiado para soportarlo de pie. Se sentó nuevamente en las escalinatas, a una distancia prudente de Rodrigo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con una voz tan pequeña que apenas se oía sobre el ruido de la plaza. ¿Por qué me buscas ahora? ¿Por qué después de 21 años? ¿Qué quieres de mí? La pregunta tan directa y dolorosa atravesó a Rodrigo como una lanza. No quiero nada de ti, respondió con sinceridad. Solo quería encontrarte, saber que estabas bien, ofrecerte todo lo que debiste tener desde el principio. Una familia, seguridad, la oportunidad de seguir tus sueños. Pero entenderé si no quieres nada de mí. Entenderé si me odias por no haber luchado más, por no haberte buscado antes. No te odio, dijo Lupita después de un largo silencio, sorprendiendo a Rodrigo. No puedo odiarte por algo que no sabías, pero tampoco no puedo fingir que esto no cambia todo. No sé quién eres, no sé quién soy yo ahora. Eres la misma persona que eras hace una hora, respondió Rodrigo suavemente. La misma joven talentosa, resiliente y compasiva que me ha enseñado más sobre la vida en unas semanas que lo que aprendí en 40 años. Lupita miró hacia la enorme plaza, donde la bandera mexicana ondeaba en el centro, mientras el atardecer teñía todo de dorado y púrpura. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar. Todo esto es demasiado. Lo entiendo, respondió Rodrigo, aunque cada fibra de su ser quería protegerla, llevarla consigo, compensar inmediatamente todos los años perdidos. Toma el tiempo que necesites. Estaré en la cafetería de 1900 en Doña Consuelo mañana y todos los días después, a la misma hora. Si decides venir, hablaremos. Si no, respetaré tu decisión. Se levantó, consciente de que cada segundo que permanecía allí hacía más difícil la separación. Antes de irse, sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó junto a Lupita. Mi número personal, explicó. Por si me necesitas, por cualquier razón, a cualquier hora. Comenzó a alejarse, cada paso más pesado que el anterior. Cuando había avanzado unos metros, la voz de Lupita lo detuvo. ¿La amabas?, preguntó. ¿A mi madre? Rodrigo se volvió con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Con toda mi alma, respondió. Era el amor de mi vida, y tú, Lupita, eres lo mejor que ambos creamos juntos. Con esas palabras, se alejó, perdiéndose entre la multitud que llenaba el zócalo al caer la noche. No miró atrás. No quería ver si Lupita tomaba la tarjeta o la dejaba abandonada en las escalinatas. No podía soportar la idea de que este encuentro, esta revelación que había imaginado de 1000 formas diferentes, pudiera ser también una despedida. De regreso en su apartamento temporal, Rodrigo se derrumbó en el sofá, física y emocionalmente, agotado. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. Había dicho la verdad, por fin, después de semanas de medias verdades y omisiones. Era demasiado tarde, demasiado poco. Había perdido a su hija en el mismo momento en que finalmente la había encontrado. El medallón con la foto de Gabriela había sido una señal del destino, un recordatorio cruel y hermoso de que el pasado nunca queda completamente enterrado. Las decisiones que tomamos, o que nos vemos obligados a tomar, proyectan sombras largas sobre nuestro futuro,
afectando vidas que ni siquiera imaginamos. Esa noche, mientras la ciudad pulsaba con vida más allá de su ventana, Rodrigo Altamirano, el hombre que había construido un imperio tecnológico desde cero, que había negociado con presidentes y primeros ministros, que había sido nombrado entre los empresarios más influyentes de Latinoamérica, se sentía completamente impotente ante la única negociación que realmente importaba: la reconciliación con su propia hija. Miró la pulsera que Lupita le había enseñado a hacer, los hilos entrelazados en patrones complejos que formaban un todo armonioso. Quizás, pensó, así eran también las vidas humanas, hilos separados que el destino entrecruzaba en diseños que no siempre podíamos comprender inmediatamente, pero que, vistos desde la distancia adecuada, revelaban un propósito, una belleza, oculta en el aparente caos. Con ese pensamiento, y con el corazón dividido entre la esperanza y el temor, Rodrigo cerró los ojos, esperando que el nuevo día trajera, si no una reconciliación completa, al menos la posibilidad de un nuevo comienzo. 3 días, 72 horas exactas habían pasado desde la revelación en las escalinatas de la catedral. Rodrigo había cumplido su promesa. Cada tarde se sentaba en la misma mesa de la cafetería de Doña Consuelo, pedía un café de olla que apenas probaba y esperaba. Las 3 primeras horas eran de esperanza, las siguientes de resignación, las últimas de un dolor silencioso que lo acompañaba de regreso a su apartamento solitario. Doña Consuelo, perceptiva como solo pueden serlo quienes han visto pasar la vida desde detrás de un mostrador durante décadas, notó inmediatamente que algo había cambiado. No preguntó directamente, pero sus ojos amables ofrecían un consuelo silencioso mientras le servía el café que Rodrigo dejaba enfriar una y otra vez. Al 4.º día, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse como niebla bajo el sol de 1900, mediodía, la campanilla de la puerta sonó a las 4:37 de la tarde. Rodrigo levantó la mirada automáticamente, como lo había hecho cada vez que alguien entraba, y su corazón se detuvo un instante. Lupita estaba allí, de pie en el umbral, con una mochila diferente a la habitual y ropa que parecía recién comprada. Su cabello estaba recogido en una coleta pulcra, y sus ojos, aunque cautelosos, no mostraban la furia o el rechazo que Rodrigo tanto había temido. Se miraron a través del pequeño local, un momento suspendido en el tiempo que parecía contener todo el dolor y la esperanza de los años perdidos. Finalmente Lupita avanzó hacia su mesa y se sentó frente a él. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Rodrigo, temiendo que cualquier palabra adicional rompiera el frágil equilibrio del momento. Doña Consuelo apareció inmediatamente, con una taza de chocolate caliente, la bebida favorita de Lupita, y la colocó frente a ella con una sonrisa cómplice antes de retirarse discretamente. «He estado pensando», comenzó Lupita después de un largo silencio, «mucho, sobre todo lo que me dijiste, sobre lo que significa para mí, para mi vida». Rodrigo asintió, concediéndole el espacio para expresarse a su propio ritmo. «Al principio estaba furiosa», continuó ella, mirando su chocolate en lugar de a él. «Sentí que me habías engañado, que te habías burlado de mí jugando a ser una persona normal, cuando en realidad eres... bueno, ¿quién eres?» «Lo entiendo», murmuró Rodrigo. «Pero luego recordé todas nuestras conversaciones», prosiguió Lupita. «Cómo nunca me trataste con condescendencia, cómo realmente te esforzaste en aprender algo que para muchos sería insignificante. Recordé tu cara cuando te conté sobre Canelo, sobre los abrigos, sobre las noches bajo los puentes. No era lástima. Lo que veía en tus ojos era dolor, un dolor genuino». Hizo una pausa para tomar un sorbo de chocolate. «Y también recordé las historias sobre mi madre, sobre Gabriela, la forma en que hablabas de ella. Ahora entiendo por qué tu voz cambiaba, por qué tus ojos brillaban de esa manera. La amaba de verdad», confirmó Rodrigo, encontrando finalmente su voz. «Y nunca dejé de amarla. Aunque intenté seguir adelante, aunque construí toda una vida diferente, siempre hubo un vacío
que nada podía llenar. ¿La buscaste?, preguntó Lupita directamente. ¿Intentaste encontrarla a ella también? Rodrigo asintió con un nudo en la garganta. Cuando finalmente tuve edad y recursos para desafiar a mis padres, cuando comprendí la magnitud de su traición, la busqué por todas partes, pero era como si se hubiera desvanecido. No había registros, no había pistas, como si Gabriela Hernández nunca hubiera existido. Lupita sacó el medallón de su bolsillo y lo abrió mirando la pequeña fotografía. «Era hermosa», dijo suavemente. «Tú te pareces tanto a ella», respondió. «Rodrigo, la primera vez que te vi fue como ver un fantasma. Tienes sus pómulos, su forma de sonreír cuando algo te divierte de verdad». Pero también se detuvo, inseguro de continuar. «También tengo tus ojos», completó Lupita. «Lo sé. Lo vi cuando busqué tu foto en internet. Es inquietante, como mirarme en un espejo extraño». Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo sino contemplativo, mientras ambos procesaban la realidad de su conexión biológica que ahora era imposible de negar. «Necesito preguntarte algo», dijo finalmente Lupita con una seriedad renovada. «Y necesito que me respondas con total honestidad. Lo que sea», prometió Rodrigo. «Si no me hubieras encontrado por casualidad, si no nos hubiéramos cruzado bajo la lluvia aquel día, ¿habrías seguido buscándome? ¿O eventualmente te habrías rendido volviendo a tu vida de comodidades, olvidándote de que en algún lugar existía una hija que nunca conociste?» La pregunta golpeó a Rodrigo con la fuerza de una verdad que él mismo se había planteado en noches de insomnio. «No, lo sé», respondió con dolorosa sinceridad. «Quiero creer que habría seguido buscando hasta encontrarte, que ningún obstáculo habría sido suficiente para detenerme, pero no puedo prometerte que habría sido así. Lo único que sé con certeza es que desde el momento en que te vi, desde que reconocí quién eras, mi vida cambió para siempre. Ya no hay vuelta atrás para mí, Lupita. No podría volver a mi antigua vida sabiendo que existes, que estás ahí afuera». Lupita asintió lentamente, como si la respuesta, aunque dolorosa, fuera la que necesitaba escuchar. «Investigué sobre ti», admitió, «en estos días, sobre tu empresa, tu vida. Es abrumador. Vives en un mundo que ni siquiera puedo imaginar». «Un mundo vacío», respondió Rodrigo con convicción. «Un mundo de apariencias y compromisos superficiales. Estas semanas viviendo simplemente, hablando contigo en esta cafetería, aprendiendo algo con mis propias manos, han sido las más auténticas de mi vida adulta». «¿Qué esperas de mí ahora?», preguntó Lupita llegando al meollo del asunto. «¿Qué quieres que suceda entre nosotros?». Rodrigo había pensado mucho en esta pregunta, anticipándola. «No espero nada que tú no quieras dar», respondió cuidadosamente. «No tengo derecho a irrumpir en tu vida y pretender ser un padre cuando no estuve allí durante 21 años, sin importar las circunstancias. Lo único que te pido es una oportunidad para conocerte mejor, para que me conozcas a mí, para ver si, con el tiempo, podemos construir algún tipo de relación que tenga sentido para ambos». Lupita consideró sus palabras, jugueteando nerviosamente con el medallón. «¿Y si digo que no? ¿Si te pido que te alejes y me dejes continuar mi vida como hasta ahora?». Rodrigo sintió que su corazón se contraía dolorosamente, pero mantuvo su promesa de honestidad. «Entonces respetaré tu decisión», dijo con voz firme a pesar del dolor. «Me alejaré, pero antes me aseguraré de que tengas los medios para perseguir tus sueños si así lo deseas. Una cuenta a tu nombre, sin condiciones, sin strings attached, como dicen los americanos, para que puedas estudiar veterinaria, para que nunca más tengas que dormir en la calle o pasar frío. No como una forma de comprar tu perdón o tu afecto, sino como lo mínimo que te debo después de todos estos años». Lupita lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. «¿Y si acepto conocerte mejor, pero manteniendo mi independencia? Si quiero seguir siendo yo misma, ¿no convertirme en la hija de Rodrigo Altamirano de la noche a la mañana?». Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Rodrigo.
Sería más de lo que merezco, respondió con emoción apenas contenida. Podríamos seguir viéndonos así, en lugares normales. Podría seguir aprendiendo a hacer pulseras. Podríamos hablar, conocernos realmente, sin presiones ni expectativas. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Lupita. «Eres terrible haciendo pulseras», dijo, y el comentario ligero, tan inesperado, hizo que ambos rieran, liberando parte de la tensión acumulada. «Lo sé», admitió Rodrigo, «pero disfruto intentarlo. Disfruto creando algo con mis propias manos, aunque sea imperfecto». Lupita asintió como reconociendo algo importante en esas palabras. «He tomado una decisión», dijo finalmente. «Quiero conocerte mejor. Quiero entender quién eres realmente, más allá del nombre y la fortuna, y quiero descubrir quién soy yo ahora, con este nuevo conocimiento sobre mi origen». Rodrigo tuvo que contenerse para no levantarse y abrazarla. En lugar de eso, simplemente asintió con los ojos brillantes de emoción. «Pero tengo condiciones», continuó Lupita con firmeza. «No quiero lujos, no quiero privilegios repentinos, no quiero que me rescates como si fuera una princesa. En apuros. He sobrevivido por mi cuenta todos estos años, y hay un orgullo en eso que no estoy dispuesta a abandonar». «Lo respeto completamente», aseguró Rodrigo. «Sin embargo», prosiguió ella, «sí quiero estudiar. Quiero convertirme en veterinaria. Es un sueño que he tenido desde siempre, y sería tonto rechazar la oportunidad de hacerlo realidad por simple orgullo». «Puedo arreglarlo inmediatamente», dijo Rodrigo emocionado. «¿La mejor universidad? ¿Los mejores profesores? No», interrumpió Lupita. «La universidad pública está bien. No necesito la más exclusiva o la más cara. Solo necesito una oportunidad real de estudiar, sin tener que preocuparme por dónde dormiré o qué comeré». Rodrigo asintió, comprendiendo que su hija tenía una integridad y una sabiduría que él mismo había tardado décadas en desarrollar. «Hay algo más», añadió Lupita con voz más suave. «Quiero saber todo sobre mi madre, todo lo que recuerdes, todo lo que significó para ti. Quiero conocerla a través de tus memorias, ya que nunca podré conocerla personalmente». «Te contaré todo», prometió Rodrigo con la voz quebrada por la emoción. «Cada detalle, cada momento que compartimos. Era extraordinaria, Lupita, la persona más auténtica y valiente que he conocido, hasta que te conocí a ti». Lupita sonrió, y por primera vez desde su reencuentro, Rodrigo vio en esa sonrisa una apertura genuina, una posibilidad real de conexión. «¿Entonces empezamos de nuevo?», preguntó ella extendiendo su mano sobre la mesa. «Hola, soy Guadalupe Hernández. Mis amigos me llaman Lupita». Rodrigo tomó su mano, sintiendo que algo fundamental sanaba dentro de él. «Mucho gusto, Lupita. Soy Rodrigo Altamirano. Y soy...» Se detuvo, inseguro de cómo completar la frase. «Eres mi padre», dijo ella simplemente, completando lo que él no se atrevía a afirmar. «Biológicamente, al menos. El resto tendremos que construirlo día a día». «Me parece justo», respondió él, apretando suavemente su mano antes de soltarla. Doña Consuelo apareció nuevamente, como si hubiera estado esperando el momento. «Adecuado, con 2 rebanadas de pastel de 3 leches. Para celebrar», dijo con una sonrisa cómplice. «Sea lo que sea que estén celebrando». Cuando se alejó, Lupita miró a Rodrigo con curiosidad. «¿Le contaste?», preguntó. «¿Sobre nosotros?» «No», respondió él, «pero Doña Consuelo tiene ese don especial de algunas personas mayores. Ven cosas que los demás no pueden ver». Comieron el pastel en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por comentarios casuales sobre su sabor, sobre el clima, sobre pequeñas cosas cotidianas. Era un nuevo comienzo, tentativo y frágil, pero real. Al terminar, Lupita miró su reloj. «Tengo que irme», dijo. «Prometí a Rosa, una amiga del refugio, que la ayudaría con algo esta noche». «Por supuesto», respondió Rodrigo, ocultando su deseo de prolongar el encuentro. «¿Nos vemos mañana? ¿Misma hora?» «Misma hora», confirmó ella, levantándose. «Y trae tus hilos. Aún te falta aprender el patrón de la mariposa». Rodrigo sonrió ampliamente.
No faltaré a esa lección por nada del mundo. Cuando Lupita estaba a punto de salir, se volvió hacia él. «¿Rodrigo?», llamó, usando su nombre por primera. «Febet sin el formal señor. Gracias». «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente sorprendido. «Por buscarme. Por no rendirte. Por querer conocerme por quien soy, no solo por el lazo de sangre que nos une». Con esas palabras, salió a la calle, dejando a Rodrigo con una sensación de ligereza que no había experimentado en décadas. Esa noche, de regreso, en su apartamento, Rodrigo tomó una decisión. Llamó a Lucía, su asistente. «Necesito que organices una conferencia de prensa para el lunes», dijo sin preámbulos. «¿Conferencia de prensa?», repitió ella, claramente sorprendida. «Rodrigo, has estado prácticamente desaparecido durante semanas. La junta directiva está a punto de convocar una reunión de emergencia. Los accionistas están nerviosos». «Lo sé», interrumpió él con calma, «y es precisamente por eso que necesito la conferencia. Voy a hacer algunos anuncios importantes». «¿Qué tipo de anuncios?», preguntó Lucía, preocupada. «Voy a reestructurar la compañía», explicó Rodrigo. «Voy a ceder la posición de CEO a Ernesto. Seguiré como presidente del consejo, pero ya no estaré involucrado en la operación diaria». «¿Qué?». La incredulidad en la voz de Lucía era palpable. «Rodrigo, has construido esta empresa desde cero. Es tu vida». «Ese es precisamente el problema, Lucía», respondió él con serenidad. «Ha sido mi vida completa durante demasiado tiempo, y he descubierto que hay cosas más importantes, conexiones más significativas que quiero cultivar mientras aún puedo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Esto tiene que ver con tu ausencia, ¿verdad?», preguntó finalmente Lucía. «¿Has encontrado algo o a alguien?». «He encontrado a mi hija, Lucía», respondió Rodrigo, sintiendo una liberación al decirlo en voz alta. «Una hija que no sabía que tenía. Una hija que ha crecido en las calles mientras yo acumulaba más dinero del que podría gastar en 10 vidas». «Dios mío», murmuró Lucía. «Rodrigo, eso es increíble. ¿Estás seguro?». «Completamente seguro», confirmó él. «Es una larga historia que algún día te contaré completa. Por ahora solo necesito que confíes en mí. Este es el camino correcto». Al colgar, Rodrigo se acercó a la ventana de su modesto apartamento. La vida bullía en las calles de la colonia Roma. Parejas paseando de la mano, familias compartiendo helados, músicos callejeros tocando para ganar algunas monedas. La vida real, con sus imperfecciones y su belleza auténtica. Sacó su teléfono y, tras un momento de duda, marcó un número que no había usado en meses. «¿Isabel?». «Soy Rodrigo». «Sí, lo sé, ha pasado tiempo. Escucha, te debo una explicación y una disculpa por cómo terminaron las cosas entre nosotros. ¿Podríamos vernos?». «No, no como antes, solo para hablar, para cerrar este capítulo adecuadamente». Después de acordar un encuentro para el día siguiente, Rodrigo se sintió en paz. Estaba cerrando círculos, ordenando su vida, preparándose para este nuevo capítulo que se abría ante él. Tomó los hilos y las cuentas que Lupita le había dado para practicar y se sentó en la pequeña mesa del comedor. Sus dedos, antes torpes con estos materiales delicados, ahora se movían con más seguridad mientras intentaba recordar los patrones que ella le había enseñado. Pensó en los diseños de mariposa que Lupita había mencionado. La mariposa, símbolo universal de transformación, de renacimiento. Qué apropiado para este momento de sus vidas. Mientras trabajaba con los hilos coloridos bajo la luz amarillenta de la lámpara, Rodrigo Altamirano comprendió que estaba experimentando una metamorfosis propia. Ya no era solo el CEO poderoso, el millonario solitario, el hombre definido por sus posesiones y su estatus. Ahora también era un padre, un aprendiz, un hombre redescubriendo el valor de las cosas invisibles que ninguna cuenta bancaria podía comprar: conexión, autenticidad, la posibilidad del perdón. No sabía exactamente cómo se desarrollaría su relación con Lupita. Habría desafíos, momentos incómodos, tal vez incluso retrocesos. 21 años de ausencia,
no se compensaban en unas semanas, pero por primera vez en décadas sentía una esperanza genuina, una sensación de propósito que trascendía las adquisiciones y los logros profesionales. Su hija le estaba enseñando, sin proponérselo, la lección más valiosa de todas, que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en pertenecer, en ser parte de algo más grande que uno mismo, en crear conexiones auténticas que sobrevivan a las tormentas de la vida. Y mientras la noche avanzaba sobre Ciudad de México, con sus millones de historias entrelazándose como hilos en un telar infinito, Rodrigo continuó trabajando en su pulsera imperfecta. Cada nudo, cada error, cada pequeño logro era un recordatorio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para aprender algo nuevo, para sanar antiguas heridas. Mañana vería a su hija otra vez, y pasado mañana, y el día después. Pequeños, momentos que, unidos como las cuentas de una pulsera, formarían eventualmente un patrón más grande, más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado.